Muy buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lenguaje. Tema número 2. Como ya debes saber, el tema anterior habíamos hablado sobre la comunicación. Hoy abordaremos más, especificaremos el tema de el lenguaje. ¿Está bien? Mi nombre es Lennon Rivera Amaya, soy el profesor de esta área de comunicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que estén estudiando, apuntando toda la clase, porque al final pues te voy a revisar tu cuaderno. ¿Está bien? Así que ya sabe, presta atención y vamos a iniciar con el tema de el lenguaje. Pero antes de ello, a ver la cámara que regrese nuevamente, ¿sí? Por favor, te pido que estés tomando todas las medidas correspondientes en casa, lavándote las manos, procurando no salir, no exponerte en la calle. ¿Está bien? Cada vez que vas a almorzar, procura también lavarte la mano y siempre con su distanciamiento cuando tengas que ir a comprar a la tienda o algún supermercado o farmacia. ¿Está bien? Entonces, chicos, por favor, hay que tomar conciencia, ya que estamos a pocos días de poder ver pues si este estado de emergencia se extiende o no. Igual, de cualquier forma, nosotros debemos seguir teniendo estas medidas necesarias. ¿Ya? Bien, alumnos. Ahora sí vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el tema de el lenguaje. ¿Está bien? Ahí está mi nombre, profesor Lennon Rivera Amaya, y el tema de hoy viene a ser el lenguaje. Profesor, ¿qué viene a ser el lenguaje? Por favor, explíqueme. Mira, el lenguaje es un tipo de comunicación solamente exclusiva y propia de los seres humanos. ¿Está bien? Si la clase anterior te había hablado de comunicación, ¿no? Se comunicaban todo tipo de ser vivo, ¿no? Persona, animal, plantas, etc. Pero en el lenguaje solamente vamos a hablar de los humanos, del hombre, de tu especie, del Homo sapiens sapiens. ¿Está bien? Facultad exclusiva de los seres humanos. Ahora, ese lenguaje se puede expresar de dos maneras. De una forma oral, ¿no? Lo que estoy realizando ahora es un lenguaje, y de una forma escrita. Ahora lo que te estoy plasmando en la clase en la pizarra también es un lenguaje escrito. ¿Ya? Hay dos tipos de lenguaje articulado, oral y escrito. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al número 2, características, ¿no? A ver, ¿qué características presenta el lenguaje, ¿no? Para poder ver más o menos, ¿no? Qué tan complejo puede ser el lenguaje, ¿no? 1. El lenguaje es universal. Cuando digo universal me refiero a totalizadora, para todos. Quiero decir que es realizado por todos los seres humanos. Universal porque no hay excepción. Toda persona, el hombre, los seres humanos, tenemos lenguaje. No hay excepción. En Perú, en Chile, Argentina, la India, China, en cualquier parte de nuestro planeta, existe lenguaje. Y todos lo tienen. ¿Sí? Universal. 2. Racional. El lenguaje es racional. ¿Sabes por qué es racional al hombre? Porque ninguna otra especie se compara a la nuestra. Los animales, las plantas, no son racionales, no hay uso de la inteligencia, ¿no? El hombre es un ser capacitado racionalmente para poder tener lenguaje. Porque si los animales fuesen racionales, tendrían lenguaje. Los animales no tienen lenguaje, no practican el lenguaje. ¿Ya? El hombre tiene la capacidad intelectual de resolver las cosas. A eso me refiero con racional. Acá pongo un detalle, ¿no? Acá, ten cuidado, ¿no? ¿Sí? Ten cuidado acá. Por acá voy a colocar al hombre, ¿no? Ahí está el hombre. ¿Sí? El hombre es racional, ¿no? ¿Sí? Racional, ahí está. Racional. ¿Ya? Pero por el otro lado están los animales, ¿no? Ahí está, ¿no? El animal no es racional, el animal es instintivo. El animal es instintivo. Ahí está la diferencia. El hombre es racional, pensante, pero el animal no es racional, el animal es instintivo. Los animales te atacan por instinto, no lo hacen porque piensan. ¿Ya? Muy bien. Tercera característica. El lenguaje es innato, ¿no? ¿Sí? Cuando yo digo innato, digo lo siguiente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que me puedas entender mejor, ¿no? Yo he escuchado a varios comentaristas, varios locutores, narradores de fútbol que dicen, ¿no? ¡Che! Messi es el dios del fútbol. Para
Messi el fútbol es algo innato en él, dicen así, ¿no? Así dicen los comentaristas, ¿no? Para Messi el fútbol es algo innato en él. ¿Qué entiendes tú por la palabra innato, no? Claro, ¿no? Quizás algunos digan, profesor, es un don que ha recibido, ¿no? Es un don que le ha regalado Dios, profesor, ¿no? Él ya nació con eso. Así es, la palabra innato quiere decir de que tú que me estás escuchando, naces con el lenguaje. No es que te lo van a dar luego o en el hospital cuando el doctor pues esté atendiendo, no. O lo vas a comprar cuando tenga 10 años, no. El lenguaje está en ti, está en tus genes. A eso se refiere con innato. Existe una predisposición genética en el hombre. O colocamos por acá, al nacer. ¿Sí? Cuando digo innato me refiero de que el hombre nace con el lenguaje. Es como un chip que está en tu cabecita, ya tú naciste con eso. Nadie te lo va a quitar. ¿Ya? A eso se refiere con innato. Ahora, por acá coloco paréntesis porque aparece un lingüista que plantea esta característica que se llama Noam Chomsky. Noam Chomsky, lingüista estadounidense, ¿sí? Que plantea de que el lenguaje es innato, ¿no? Chomsky, aparte de ser lingüista, también es un sociólogo, es un filósofo, crítico de su propio país, crítico del imperio estadounidense, del imperio yanqui, ¿sí? Hoy hace poco estaba leyendo un artículo acerca de Chomsky sobre, pues podríamos decir, una teoría conspirativa que él tiene, ¿no? De que este virus del COVID-19 lo planteó el propio Estados Unidos producto de una guerra económica que existe a nivel mundial. Una guerra económica contra China, pues, ¿no? Plantean eso, ¿no? Ahora, también utilizan este virus porque es un virus que va a acabar con una cierta parte, con un cierto sector, ¿sí?, del mundo que tiene mano de obra insuficiente, que vienen a ser los ancianos, pues, ¿no? Los ancianos lo consideran como mano de obra que no vale, pues, ¿no? Entonces plantean esto, Chomsky ha mencionado, y de que Estados Unidos está detrás de ello, ¿no? Es una teoría que sostiene el mismo Noam Chomsky, ¿no? Sobre esta pandemia. Ahora, ¿por qué Italia? Porque menciona de que Italia es un país, digamos, afiliado, unido a China y que forma parte de la Unión Europea, ¿sí? Y de esta manera quieren también devaluar la moneda europea y pues la moneda norteamericana pueda tener mayor predominio en el mercado mundial, ¿no? El dólar, ¿sí? Aunque también apareció una nota ahora últimamente sobre el dólar, ¿no? En China, cómo están tratando de ver ese tema, ¿no? Algunos mencionan de que ya no se va a utilizar el dólar en China, otros que sí, otros que van a utilizar el yuan, que es la moneda china. Y esos son temas políticos que vamos a estar viéndolo en el transcurso de los días, ¿ya? Bien, entonces Chomsky, ¿no? Te mencionaba, ¿no? Un lingüista estadounidense que va a criticar a su propio país, ¿ya? Y le va a dar duro también. Bien, vámonos a cuarta característica, ¿no? El lenguaje es aprendido, ¿está bien? Claro, ¿no? Tú al nacer, alumnito, muchachito, no vas a hablar, no vas a decir, mami, quiero teta. No, ¿sí o no? Tú al nacer, obviamente, necesitas reforzar ese lenguaje. Por lo tanto, aprendido quiere decir que el lenguaje se refuerza producto de las relaciones, sociales, ¿no? Claro, ¿no? El hombre está en constante aprendizaje. ¿Y quiénes son los primeros patrones de aprendizaje, de enseñanza? Papá y mamá en casa. Luego llega la escuela, y en la escuela también hay un aprendizaje. Entonces, el lenguaje es aprendido. El hombre a lo largo de los años va a tener que aprender algo nuevo. Hoy estás aprendiendo algo nuevo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, recuerda que eso se da producto de las relaciones sociales del entorno, ¿sí? De lo que te rodea. Y aquí también aparece un lingüista muy conocido. Apunta la placa, muchacho. Por acá tenemos al gran Ferdinand de Saussure. El gran Ferdinand de Saussure. Ahora, a este señor se le va a nombrar, se le va a calificar como el padre de la lingüística moderna. No te olvides, apunta. Ferdinand de Saussure, lingüista suizo conocido como el padre de la lingüística moderna. ¿Ya?
Ahí está. Esta es la cuarta característica, es aprendido. Vamos ahora a la quinta característica, ¿no? Vamos a hablar de la biarticulación. Recuerden que el prefijo bi, ahí está el prefijo bi, ahí está. Tú debes saber pues no, por matemática, ¿no? O por razonamiento verbal, ¿no? El significado de los prefijos. Bi quiere decir dos, ¿no? Dos, ¿no? Tri, tres, ¿sí o no, no? Tetra, cuatro, penta, cinco, ¿no? Así, ¿no? Ya. Bi vienen a ser de dos, ¿no? Si yo digo biarticulado, es porque el lenguaje necesita de ¿cuántas articulaciones? Dos articulaciones. ¿Ya? Acá. Para la producción lingüística, para producir palabras, necesito de dos articulaciones. Primera articulación, el morfema. Segunda articulación, el fonema. Dos articulaciones, morfema y fonema. Pero antes de explicarte uno de estos, o los dos, tengo que colocar aquí a un lingüista que también sostiene y plantea, ¿sí? Ahí vamos a borrar, disculpa, que plantea estas dos articulaciones. Es un lingüista también muy conocido. Este lingüista se llama André de Martinet. Ahí está, ¿no? Es un lingüista también que plantea la biarticulación, ¿no? Estamos de dos articulaciones, morfemas y fonemas. ¿Ya? A ver, profesor, ¿los morfemas para qué me ayudan? Al morfema se le conoce como la unidad mínima significativa. ¿Sí? Ahí está. Te explico. Unidad mínima significativa. El morfema, jóvenes, estudia la estructura, la forma de una palabra. Una palabra está compuesta en morfemas. ¿Sí? Por ejemplo, si digo sacacorchos, hay dos morfemas. Saca, corcho. Son dos morfemas. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, cabezón, hay dos morfemas. Cabeza, que es parte del cuerpo, y on, que es el aumentativo que se le da. Cabezón. ¿Te das cuenta? Ese es un morfema. Unidad mínima significativa. Cada morfema tiene un significado. ¿Sí? Y recuerda que a partir de un morfema yo puedo crear más palabras. Un morfema, le agrego otros morfemas más y creo palabras. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo por acá la palabra pan. A partir de pan yo puedo crear panadero. Plural panes. Panera. Panetón. Uy, ¿cuántas palabras yo puedo crear a partir de pan, no? A partir de esta raíz, ¿sí? Que también es su raíz, el eczema. A partir del eczema yo puedo crear otras palabras. ¿Sí? Entonces los morfemas son importantes porque con los morfemas yo creo nuevas palabras. Entonces, ¿qué voy a decir, pues, sí o no? Necesito producir palabras. El morfema es la primera articulación. La segunda articulación viene a ser el fonema. Al fonema se le define como la unidad mínima distintiva. ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Tú debes saber que en el alfabeto tenemos 27 grafías, más 2 dígrafos, ¿no? Que es la che y elle. ¿Está bien? Ahora, estas grafías tienen un sonido, ¿no? A, B, C, D, F, G, tal, y así sucesivamente, ¿no? Esos son los fonemas. Son las representaciones de cada sonido del abecedario. Ese es el fonema. Ahora, si yo quiero decir pan, por ejemplo, si yo quiero decir pan, necesito de la sucesión de 3 sonidos, una cadena de 3 sonidos fonológicos para poder pronunciar la palabra pan. Necesito de la P, necesito de la A y necesito de la N, ¿no? De tal manera que al sumarlas me dé la palabra pan. Ahora, ¿por qué le pongo estas barritas? Porque estas barritas quiere decir que yo estoy analizando la palabra de manera fonológica. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta? André Martínez sostiene de que necesitamos los morfemas para producir palabras y necesitamos los fonemas para producir los sonidos. ¿Sí? Nada más. Sencillo. Entonces, alumnos, hasta aquí tenemos las 5 características del lenguaje.
Universal para todos. Racional, somos seres inteligentes más desarrollados, más evolucionados. Innato, nacemos con el lenguaje. Aprendido, lo aprendemos producto de las relaciones sociales con las demás personas. Y biarticulado, que necesitamos de 2 articulaciones para producir el lenguaje. Nada más. Aquí están las 5 características. Pasemos ahora, aquí pues a la mitad de la clase, y vamos a hablar de las funciones del lenguaje. ¿Está bien? El lenguaje. Si bien es cierto, todos nos comunicamos a lo largo de la vida, a lo largo del día, ¿no? Ahora me estoy comunicando contigo, te estoy enseñando mi clase. De alguna otra manera yo te quiero informar de algo, ¿sí o no? Es un tipo de lenguaje que yo empleo. Oye, pero ¿tú has visto estos grandes literatos, estos exponentes de la poesía? Utilizan otro tipo de lenguaje, ¿sí o no? Un lenguaje más estético, podríamos decirlo. Entonces también es otro tipo de lenguaje, ¿no? Las personas, los seres humanos, utilizamos diferentes tipos de lenguaje. Un lenguaje para informar, un lenguaje para la poesía, un lenguaje para gritar, un lenguaje para ordenar. ¿Te das cuenta? Diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Y cuando hablamos de los diferentes tipos de lenguaje, vamos a hablar de las funciones. ¿Sí? Las funciones del lenguaje se dan de acuerdo a la intención del hablante. ¿Sí? Si yo quiero comunicarme contigo es porque yo tengo una intención de algo, de informarte, de ordenarte, de expresarte mis emociones. Tengo una intención. Entonces las funciones se dan por eso. A ver, vamos a dividir, escúchame, vamos a dividir a las funciones en 2. Funciones básicas, que son 3, y funciones complementarias, que son 3 más. En total existen 6 funciones de lenguaje. Quiero que tú me prestes mucha atención en estas 6 funciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que te viene en tu pregunta examen de admisión. Esto es lo que viene más en San Marcos en cuanto al tema del lenguaje. Las 6 funciones del lenguaje. Las 3 primeras le vamos a llamar las funciones básicas. Empezamos. Tenemos a la función representativa. También se le conoce, espero que estés apuntando, también se le conoce como función referencial. Mira, representativa o referencial. ¿Qué hace la representativa, profesor? Informa sobre un hecho, sobre un suceso, sobre un acontecimiento. Eso es lo que hace la función representativa. Te informa de algo. Presenta un carácter objetivo. ¿Sí? Te informa de algo real. ¿Ya? La función representativa lo vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Acá, ¿no? En las noticias. Se da en las noticias, ¿no? Ahorita las noticias, prendes el canal 4, ¿no? O conecta noticias, ¿no? Y ahí vas a ver los titulares que te van a informar de algo. Esa es una función representativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vecinos denuncian que encontraron gusano en el atún de la municipalidad. Es una función representativa porque te está informando. ¿Sí? Más de 100 municipalidades están siendo investigadas por corrupción sobre las canastas. Es una información representativa. ¿Está bien? Por acá vamos a colocar un ejemplo de función representativa, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, acá. Muchos recibieron el bono. Ahí está, ¿no? Ahí estoy informándote, ¿no? Muchas personas recibieron el bono familiar, el bono independiente, el bono universal, ¿no? Es una función representativa, estoy informando. Recuerda que la función representativa también tiene un carácter científico. Si es objetivo, es científico. Yo podría decir, la Tierra gira alrededor del Sol. La Luna es un satélite natural de la Tierra. El triángulo tiene 3 lados, ¿cierto? Son características obvias, pero estoy informando. Función representativa. Bien, vamos a la siguiente función del lenguaje, la función expresiva o también llamada
emotiva, apunta, también llamada emotiva, ¿ya? ¿Qué busca la expresiva? Acá, como dice su nombre, ¿no? Expresa emociones, expresa sentimientos. Ahí le pongo puntito. Emociones y sentimientos. Por lo tanto, si tú expresas todo ello, entonces se da o existe un carácter objetivo, ya no, subjetivo. ¿Sí? ¿Por qué subjetivo? Porque parte de mis emociones, parte de mi punto de vista, de mi opinión, eso es subjetivo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Decir que no me gusta la clase de lenguaje porque es aburrido, eso es subjetivo. ¿Ya? Eso es una función expresiva. ¿Ya? O podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Qué felicidad de verte, ¿no? Imagínate que le ves, ¿no?, a esa persona, ¿no?, tanto tiempo, ¿no?, que no has podido salir de casa, no has podido conversar con ella, ¿no? Qué felicidad de verte, ¿no? Es una función expresiva, ¿no? Te está expresando tus emociones, ¿no? El amor en tiempos de cuarentena. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Qué felicidad de verte, es una función expresiva. La función apelativa tiene un tono más exhortativo. Se dirige a una persona. Ahora, ¿con qué finalidad, profesor? Acá, la apelativa recuerda que indica un mandato, un orden, mandato, sugerencia, o también indica un ruego. Ahí está. Mira, la función apelativa indica mandato, sugerencia o ruego. Mandato podría decir, cállate la boca. Sugerencia podría decir, debes ir al hospital a chequearte. Ruego puede decir, por favor, préstame plata, ¿no? Entonces, son funciones en las que tú te diriges a una persona, ¿sí? Acá se dirige al receptor, ¿sí? Al receptor, con la finalidad de cambiar su conducta, ¿sí? Si yo me dirijo a ti para ordenarte, para sugerirte o para rogarte, es porque yo quiero cambiar tu conducta, ¿sí?, ante una necesidad que yo pueda tener. Un ejemplo podríamos decir, ¿no? No te vayas, por favor. Así le decías, ¿sí o no? Es una función apelativa porque está indicando un ruego. Un orden podría decir, repasen, chicos, repasen el tema del lenguaje. Repasen el tema, estás ordenando, ¿ya? Función apelativa. Entonces, alumnos, acá tenemos las tres funciones más resaltantes, lo que aparecen más, ¿no? La representativa que informa, la expresiva que expresa su estado de ánimo, la apelativa que ordena, ¿no? Son las funciones básicas. Ahora pasamos a las otras funciones, que son las funciones complementarias, las funciones adicionales que le vamos a dar. Hay un lingüista muy conocido, apunta bien, que se llama Roman Jakobson. Él representa el formalismo ruso. Él es un ruso que sostiene de que en la literatura, en la poesía, hay un tipo de lenguaje diferente, ¿no?, a un lenguaje común o tradicional. Roman Jakobson sostiene que en la poesía, en la literatura, existe un lenguaje poético. A esto le vamos a llamar la función poética. Acá. ¿Y qué busca la función poética? Busca embellecer las palabras. Eso hace la función poética. Embellece la palabra, ¿sí? Lo vamos a encontrar en las metáforas, en las figuras literarias, como aquellas hermosas perlas que cuelgan en tu boca. Esa es una metáfora que se refiere a tus hermosos dientes. ¿Te das cuenta? Esa es una función poética. Hay golpes en la vida tan fuerte como el odio de Dios, yo no sé. Ese es un poema de César Vallejo. ¿Te das cuenta? Función poética. Pero aquí también se va a dar el uso de refranes.
También no te vas a olvidar, ¿eh? Todo tipo de refrán es una función poética. A caballo regalado no se le mira el diente. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. De tal palo, tal astilla. ¿Sí? O al que madruga, ¿qué pasa? ¿Tiene sueño? No. Dios lo ayuda. Ahí está. Podría colocar otro ejemplo también, no me alcanza espacio, disculpen. Podrías agregar por ahí, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir, ¿no? Tu belleza me lleva a un mundo infinito. Podría ser una función poética, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Bien, ahí está. Pasemos a la función fática ahora, ¿no? La función fática. ¡Ah! Me había olvidado. Regresa a la función poética. La función poética también es llamada función estética. La apelativa que me había olvidado también, aparte de apelativa, se le llama conativa. Conativa. ¿Está bien? Ahora sí regresamos a la fática. También llamada función de glosa, función fática o de glosa. ¿Sí? Acá se da el inicio, prolongación y cierre. ¿Cómo es eso, profesor? ¿No? Tú cuando te comunicas con una persona, inicias una comunicación, prolongas la comunicación con preguntitas y cierras el proceso comunicativo con una despedida. En pocas palabras, en la función fática vamos a encontrar saludos y despedidas. ¿Ya? También se da el uso de interjecciones. Ojo, interjección, no intersección. ¿Ah? Interjección es una expresión como aló, ¿cierto? Así, ¿no? Aló, ¿sí? Etcétera. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿No? Así, de esa manera. ¿Ya? Una función fática podríamos colocar por acá. Buenos días. Querido, profesor, es una función fática, es un saludo. O una despedida, hasta pronto, mi amor, sería una función fática. ¿Ya? Bien, pasemos a la última función, alumnos. Por acá tenemos la función metalingüística, ¿no? La palabra metalingüística, ¿no? Más o menos ya lo vas relacionando, tiene que ver con el lenguaje, profe, sí. Aquí en la función metalingüística se cuestiona, analiza todo lo relacionado a el lenguaje. Analiza el lenguaje. ¿Sí? La metalingüística analiza todo lo concerniente al tema del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? El diptongo une a dos vocales en una misma sílaba. Estás analizando un tema del lenguaje que viene a ser la sílaba. Entonces es una función metalingüística. La función metalingüística también corrige malas palabras. Ah, mira, la función metalingüística corrige malas palabras. Como por ejemplo, no se dice aiga, coma, sino haya. ¿Te das cuenta? Mira, estás corrigiendo una palabra. No se dice aiga, sino haya, función metalingüística. No se dice denantes, sino antes, función metalingüística. No se dice columbio, sino columpio, función metalingüística. ¿Está bien? Ahí están las 6 funciones del lenguaje. A ver, apunta bien, ¿ah? Representativa o referencial, informa. Expresiva o emotiva, expresa emociones o sentimientos. Apelativa o conativa, manda, sugiere o ruega. Poética o estética, embellece la palabra. Fática o de contacto, perdón. Aquí era de contacto, creo que dije glosa, ¿no? Por favor, corregir acá. Fática o de contacto
saludos y despedidas. Metalingüística o de glosa. A él le dicen de glosa. ¿Está bien? Un pequeño lapsus. Fática de contacto, metalingüística o también llamada función de glosa. ¿Ya? Muy bien, alumnos, entonces, hasta aquí toda la parte teórica, pero voy a cerrar con esto, muy importante para ti, recuerda. Importante. Aquí te he colocado todas las funciones. Representativa, expresiva, apelativa, poética, fática, metalingüística. ¿Está bien? Lo que tú vas a hacer es lo siguiente, mira, o lo que yo te voy a agregar acá. Cada función, alumnito, recuerda, cada función está relacionado con cada elemento de la comunicación. ¿Ya? Es importante eso. Cada función se relaciona con cada elemento de la comunicación. Y tú debes saber los elementos de la comunicación. Ya lo habíamos hecho la clase anterior. La función representativa que te informa de la realidad se relaciona con el referente. Ahí está. La función expresiva que expresa emociones se da con el emisor. Ahí está. La función apelativa que ordena ¿a quién? Al receptor. La función poética que lo vemos en las palabras en el contenido se relaciona con el mensaje. La función fática que busca el contacto se relaciona con el canal. Y la metalingüística que tiene que ver con el código. ¿Está bien? Entonces recuerda que cada función del lenguaje se relaciona con cada elemento de la comunicación. Ha venido en examen de admisión también. ¿Ya? Bien, alumnos. A ver, vámonos aquí a una pequeña práctica dirigida y lo que te voy a pedir es lo siguiente, ¿no? Tú en estas 6 oraciones vas a colocar el tipo de función que existe. ¿Qué función? Representativa, expresiva, apelativa, etcétera. Tú vas a tener que colocar aquí en el paréntesis, ¿ya? A ver, te voy a dar 30 segundos rapidito, ¿sí? 30 segundos rapidito para que puedas darle una chequeada, una chequeadita ahí, ¿no? ¿Cómo está? Bien, alumnos, entonces vamos a resolver los ejercicios con todo lo que tú ya hayas escuchado en la teoría, ¿sí? Y aquí tenemos 2 ejercicios bien sencillos, bien prácticos para que tú puedas ejercitar, pues, ¿no? Y hayas entendido todo lo que es el tema del lenguaje, ¿ya? Bien, vamos a las primeras oraciones. Vamos a colocar el tipo de función que tiene cada uno. Vamos con la primera oración, dice, ¿no? Tu sonrisa me mata, dice, ¿no? ¿Estás informando? No, estás expresando. Parece que estás expresando, pero estás utilizando un lenguaje literal. Por lo tanto, es una función poética. Poética. El Congreso fue disuelto. Estás informando. Representativa. No soporto tu desprecio. Ahí sí estás expresando tu molestia, ¿no? Expresiva. No irás a ningún lado. Estás ordenando. Apelativa. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Es un saludo, ¿no? Es una función fática. Muy bien, bien. Si veo que pues estás colocando correctamente, pues muy bien. Si no has fallado hasta ahora ninguna, excelente. La A es una vocal abierta. Estás analizando la estructura, ¿no? del orden alfabético. Prácticamente estás analizando el lenguaje metalingüístico. Excelente, ¿no? Bien, hay un pequeño agregado que te quiero dar. Una cosa es informar, que es la función representativa, y otra cosa es analizar el lenguaje, que es metalingüística. ¿Por qué? Porque muchos se equivocan. ¿Está bien? Un ejemplo, ¿no? Si yo digo el castellano se habla en el Perú. Yo no estoy analizando al castellano, estoy informando sobre el castellano. Por lo tanto, es representativa. Pero si yo dijera, el castellano presenta 6 accidentes gramaticales, como el sustantivo, adjetivo, etc., aquí sí estoy analizando. Eso sí es metalingüística. ¿Está bien? A eso es lo que iba a ir. ¿Ya? Bien. Vamos a terminar ahora acá, número 2. Y vamos a relacionar cada definición con su característica, ¿no? Tú ya esto debes saber
no mires la clase, no mires, tienes que guiarte de acá rápidamente, ¿no? Cuando digo que el lenguaje es total para todos, a ver, ¿cuál de los 5 viene a ser? ¿Es aprendido, racional, biarticulado, innato, universal? Cuando digo que el lenguaje es para todos, claro, ¿no? El lenguaje es para todos, digo de que el lenguaje es universal, muy bien. Nacemos con él, ¿con quién él? Con el lenguaje, pues. El lenguaje viene a ser innato, muy bien, estás escuchando la clase, Somos seres inteligentes, ahí está fácil. Claro, el lenguaje es racional, claro. Utilizamos morfemas y fonemas, 2 articulaciones. Muy bien. El lenguaje es biarticulado. Y por último, producto del aprendizaje, justamente el término, ¿no? Aprendido. Ahí está. ¿No? Sencillo, mira. Ahí está. Uy, mira, formé un triangulito, Uy, acá. Ya, vas a hallar el área esto, ¿ya? Ahí está, ¿no? Profe, es medio raro esto. Qué raro, profe, mira. ¿Qué es esto? Los Illuminati, profe. Ya, bien. Bien, alumnos. Entonces, hasta aquí estamos culminando la clase de lenguaje. Espero que hayas entendido. Cualquier duda que tengas, igual estamos en contacto, en comunicación. Ya que estamos, pues, descargando, subiendo estos videos a través de nuestras plataformas, nuestras redes sociales. ¿Ya? Nos estamos viendo para una siguiente clase. Muchas gracias.